Hola jóvenes, ¿cómo están? Buen día. Yo soy el doctor Emilio Lovera de la División de Medicina Cardiovascular. Hoy nos toca hablar de el manejo de angina crónica estable. Bueno, para empezar, ¿qué podemos decir de la angina de pecho? La angina de pecho en sí es una manifestación, un complejo de manifestación sintomática caracterizada por una sensación opresiva en el pecho, como de malestar inespecífico, que puede también estar ubicado en la espalda, en el hombro, en los brazos y hasta en la mandíbula, ¿verdad? Es típicamente provocada por estrés físico o emocional. Y la tercera característica principal, que es aliviada por el reposo, el uso de fármacos vasodilatadores como la nitroglicerina. Hay que tener en cuenta que los dolores torácicos son bastante frecuentes, un motivo frecuente de consulta, ya sea en sala de emergencia o en los consultorios. Por eso es fundamental tener en cuenta cuáles son los fundamentos del dolor anginoso. El dolor anginoso o dolor isquémico es de tipo visceral. Eh, por eso es muy importante una buena anamnesis interrogatorio, basado sobre todo en la semiología del dolor. Es fundamental hacer un buen interrogatorio. Y las características semiológicas del dolor, como la localización topográfica, el tipo característica, la intensidad, la evolución en el tiempo, qué factores lo provocan, cuáles son las situaciones que lo alivian y si hay síntomas o no acompañantes. Así mismo, entonces teniendo en cuenta los aspectos fundamentales del síntoma en el interrogatorio, debemos tener en cuenta que la localización topográfica es importante, no solo porque típicamente puede ser retroesternal o precordial, sino que puede estar atípicamente en otras ubicaciones, como por ejemplo la espalda, en la zona interescapular, en la zona umbilical, puede irradiar al hombro derecho, al lado cubital del lado derecho, también en el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, básicamente, todo dolor torácico que está por debajo de la articulación mandibular y por encima de la línea umbilical se podría considerar, dependiendo de la característica, que sea un dolor de tipo anginoso isquémico, ¿verdad? El dolor es de tipo opresivo o visceral. Eso quiere decir que es mal focalizado. Se caracteriza como una especie de presión o malestar o disconfort, ¿verdad? La intensidad suele ser moderada, a no ser que sea infarto, que suele ser un poco más intenso. Y eso puede diferenciar, por ejemplo, de la disección aórtica, que es más agudo, de inicio brusco, ¿verdad? La evolución en el tiempo es que suele durar minutos porque al ser una angina típica estable y ser provocada por el estrés y aliviada por el reposo, obviamente el paciente busca aliviar su molestia y se queda en reposo, o si tiene acceso a medicación se aplica, ¿verdad? Y ahí están las dos características siguientes que son fundamentales. La angina típica, crónica y estable es provocada por el estrés físico emocional, y a veces en una situación postprandial, sobre todo cuando es combinado con estrés físico, con ejercicio, esfuerzo, ¿verdad? Y lo que lo alivia es el reposo, el uso de nitratos, ¿verdad? Y síntoma acompañante habitualmente no tiene síntoma acompañante. Por ejemplo, este último tópico de característica fundamental de la semiología del dolor es que, por ejemplo, tenemos dolores torácicos, sobre todo que ahora está bastante frecuente el tema de virosis respiratoria o la tos crónica, por ejemplo, que un paciente tiene dolor torácico retroesternal, pero que se exacerba con el movimiento respiratorio, con la tos y se acompaña de fiebre, obviamente está tirando a favor de otros diagnósticos más que isquemia miocárdica. Entonces, estos son los conceptos fundamentales de la determinación del síntoma isquémico o anginoso. Esta diapositiva es para mostrar cómo ciertas características del dolor pueden orientar a favor o en contra que sea isquemia miocárdica. Por ejemplo, si el dolor es de tipo pleurítico, si es influido por la posición torácica, por ejemplo, estar acostado o levantado, o si es como una especie de puñalada o puntada irreproducible, o sea, exacerbada por la palpación, va en contra de que sea de tipo anginoso isquémico, ¿verdad? También lo que es sin relación al esfuerzo o lo que está ubicado bajo el pecho, también medio que va en contra, ¿verdad? Ahora, lo que es de tipo opresivo, quizás asociado con náuseas, vómito, con sudoración, irradiado al brazo izquierdo, si es relacionado a esfuerzo, si se irradia inclusive a ambos brazos o al brazo derecho, da más a favor de que sea anginoso de tipo isquémico. Bueno, como recordarán, básicamente la fisiopatología de la angina se debe a la isquemia miocárdica. Y la isquemia miocárdica, el precipitante de la isquemia miocárdica se debe al desbalance entre el aporte de oxígeno
y el aumento o incremento de la demanda de oxígeno. Y estos son los factores que influyen en eso. O sea, todo lo que disminuye el aporte de oxígeno, ya sea por anemia, hipoxia, acidosis, hipotensión, las miocardiopatías hipertróficas y la estenosis aórtica que producen hipertrofia miocárdica compensadora, todos ellos pueden alterar el aporte de oxígeno. ¿Por qué la hipertrofia? Porque simplemente el grosor muscular aumenta, entonces la llegada el aporte de oxígeno a la zona subendocárdica está un poquito deteriorada, ¿verdad? Entonces eso puede producir una disminución del aporte de oxígeno. Y lo que incrementa el estado de demanda son todos los factores que incrementan la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la tensión parietal, los estrés parietales, dando la presión sistólica y el volumen, ¿verdad? Y son causados por la sepsis, el uso de inotrópicos o vasopresores, de adrenalina, noradrenalina, dobutamina, dopamina. La presencia de fiebre porque produce taquicardia, el uso de cocaína porque es adrenérgico, las anfetaminas, las infecciones, el hipertiroidismo. La miocardiopatía hipertrófica también aumenta la demanda de oxígeno por mayor masa muscular, ¿verdad? Y entonces todos esos factores incrementan la demanda de oxígeno. Entonces puede producirse isquemia y angina en base a este desequilibrio. Esta diapositiva nos muestra un esquema de cuáles son los aspectos etiológicos a considerar la isquemia miocárdica y la angina, ¿verdad? Obviamente está la enfermedad aterosclerótica, la obstrucción coronaria fija, ¿verdad? También están las obstrucciones dinámicas como vasospásticas, que si son transitorias producen la angina de Prince-Metal, por ejemplo. Y después obviamente está la disfunción microvascular que no es de arterias coronarias epicárdicas, sino que simplemente son las arteriolas más pequeñas que con su obstrucción o su disfunción también contribuyen a ese desequilibrio entre el aporte de oxígeno y aumento de la demanda. Bueno, volviendo al tema del interrogatorio de la semiología del dolor, estos son los tres aspectos fundamentales entonces a tener en cuenta. El tipo de dolor que tiene que ser visceral, que se manifiesta en forma opresiva, malestar de confort inespecífico muchas veces. El segundo es el factor que lo provoca, el estrés físico, emocional y postprandial. Y el factor que lo alivia es el reposo en nitrato. Y esto define la presencia de todos o de algunos de estos, define lo que sería una angina típica, una angina atípica o probablemente isquémico, pero no tanto, ¿verdad? Y un dolor torácico no anginoso o no cardíaco, ¿verdad? La angina típica se define por la presencia de estas tres características. La angina atípica o probablemente isquémico, hay dos de estas tres características. Y el dolor torácico no anginoso es que cuando hay uno o ninguna de estas características. Ejemplo clásico: paciente de 60, 70 años que camina 1 o 2 cuadras y siente opresión retroesternal provocado por la caminata y que al parar se va aliviando gradualmente, ¿verdad? Una angina típica o probablemente isquémica presenta dos de estas tres características. Por ejemplo, una persona de 50 años que empieza a caminar o empieza a correr y siente una puntada torácica bien delimitada que alivia con el reposo. O sea, esa puntada torácica carece de esa característica opresiva de tipo visceral. Y el dolor torácico no anginoso o improbablemente isquémico es, por ejemplo, una mujer de 20 años que acude al servicio de urgencia en la noche y porque tiene una puntada intensa debajo del pecho izquierdo y no es provocado por el esfuerzo ni tampoco aliviado por el reposo porque puede durar algunos segundos o algunos minutos de duración. En esta diapositiva mostramos algunas definiciones que muchas veces pueden ser confusos en relación a la terminología que usamos para describir lo que es la angina. Como hablamos, la angina típica es la que contiene las tres características semiológicas. La angina es estable cuando no cambia en el tiempo. Por ejemplo, ese paciente con dolor típico provocado por el reposo, provocado por el estrés físico y aliviado por el reposo, que se mantiene en el tiempo. En semanas, a meses, siempre sabe que su dolor se va a presentar al subir 1 o 2 cuadras en una arribada y va a aliviar con el reposo, ¿verdad? La angina se considera inestable cuando va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, va empeorando en intensidad, en menor distancia recorrido, por ejemplo, se vuelve más intenso e inclusive puede aparecer en reposo. Entonces se refleja la inestabilidad y probablemente esto ya refleje un síndrome coronario agudo. Esta diapositiva es para reflejar la importancia de determinar el tipo de dolor, si es típico, atípico o no anginoso,
y comparar con relación al sexo y a la faja etaria de las personas. Esto está basado en un ensayo de hace varias décadas donde se usó la coronografía para comparar el tipo de dolor, influye el género y cómo influye la edad en la presencia o probabilidad de enfermedad coronaria. Y la prevalencia es así: cuanto más edad tiene la persona y más típico el dolor, es más probable que tenga enfermedad coronaria obstructiva. Es alta la probabilidad. Comparando con la zona azul, por ejemplo, cuando el dolor no es anginoso, o sea, o es atípico, o quizás atípico, ¿verdad? La probabilidad va disminuyendo. Ahora es así: para comparar, en hombres siempre es un poco más prevalente que en mujeres, ¿verdad? De todos modos, un hombre, mismo en la faja etaria entre los 60 y 70 años, por más que tenga dolor no anginoso, es más improbable que tenga enfermedad coronaria obstructiva. Adicionalmente, esta diapositiva nos muestra que aparte de lo que es el tipo de dolor anginoso, el sexo y la edad, cuando adicionamos la presencia de factores de riesgo, sobre todo varios factores de riesgo, aumenta más otra vez la probabilidad de que esas personas tengan la enfermedad coronaria obstructiva, independientemente de eso, ¿verdad? Y el gráfico de abajo muestra así un esquema combinado de lo que sería la utilidad de determinar el tipo de dolor, la edad del paciente y la presencia o no de comorbilidades también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente anciano o con múltiples comorbilidades y tenemos angina típica, entonces ahí la probabilidad es alta, mayor de 85% de enfermedad coronaria obstructiva. Si tenemos zonas intermedias, por ejemplo, tenemos angina típica, pero en personas más jóvenes, sin una combinación de factores de riesgo, entonces la probabilidad intermedia entre 15 a 85%. Y si tenemos, como muestra acá las rayas negras, en la probabilidad baja, está dada por dolor atípico o no anginoso y encima combinado en personas jóvenes y sin factores de riesgo, y la probabilidad es menor del 15%, ¿verdad? El tema a considerar de factores de riesgo cuando están combinados todos, por ejemplo, la presencia de diabetes, tabaquismo e hiperlipidemia, especialmente cuando todos los tres están combinados, como dice ahí en el gráfico. Bueno, ¿y cuál es la utilidad diagnóstica de valorar esta probabilidad pretest? Es simplemente lo siguiente: cuando la probabilidad es baja, se puede pensar en otras causas de dolor torácico. En general no justifican realizar otro estudio diagnóstico para isquemia, porque mismo realizándolo y mismo que den alteraciones, la probabilidad o la chance que sea un falso positivo es alta, ¿verdad? El otro extremo es cuando la probabilidad es alta, más del 70 al 90%, se puede pensar que ya hay un diagnóstico de isquemia miocardio, entonces ya no necesitan nuevos estudios para confirmarlo. Ahí quizás se hacen los nuevos estudios para estratificación de riesgo. Es en la zona intermedia lo que es útil, que cuando la probabilidad intermedia es de entre 30, 70, 80%, se puede pensar en isquemia miocárdica, pero aún así se requiere otros estudios para certificar el diagnóstico. Hay varios métodos diagnósticos cardiológicos que ayudan a confirmar adicionalmente el interrogatorio de la presencia de una isquemia miocárdica. Pero para tener en cuenta y entender estos métodos auxiliares, que puede ser el electrocardiograma de reposo, el ejercicio, que es la ergometría, o los relacionados a estudios de imágenes como la ecocardiografía y el SPECT miocárdico, que es la gammagrafía de perfusión nuclear, ¿verdad? Hay que tener en cuenta el concepto de cascada isquémica. ¿Qué es el concepto de cascada isquémica? Es que cuando aparece la isquemia requiere un cierto tiempo para producir manifestaciones objetivables de isquemia miocárdica. Por ejemplo, y eso quiere decir así, que cuando inicialmente empieza, solo se manifiesta por flujo sanguíneo heterogéneo. Cuando va aumentando, va pasando el tiempo, ya se produce, por ejemplo, defecto de perfusión que puede ser determinado por las imágenes nucleares del SPECT. Cuando pasa más el tiempo, aparecen defectos contráctiles, o sea, no se contrae todo el miocardio y produce la hipoquinesia o quinesia, o defecto de contracción segmentaria dependiendo del territorio de la arteria coronaria afectada, ¿verdad? Si sigue mostrando o durando la isquemia, entonces ahí se manifiesta por cambio electrocardiográfico, lo que sería en la ergometría, como el infradesnivel del segmento CT. Y en último aparece el dolor anginoso o subjetivo de la persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué ayudan esto? Porque obviamente al aparecer manifestación en los métodos diagnósticos en forma más precoz, independiente, o sea, antes de la aparición de cambios electrocardiográficos y del dolor subjetivo, es que aumenta la sensibilidad para detectar isquemia miocárdica con estos métodos auxiliares.
Y bueno, este es otro gráfico simplemente para mostrar lo que es la utilidad de ciertos métodos auxiliares como hablamos en la diapositiva anterior. Por ejemplo, el espejo de perfusión nuclear miocárdica sirve que en los primeros estadios, por ejemplo, la heterogeneidad flujo, las alteraciones metabólicas, el ecoestrés que ya ve la disfunción contráctil o regional, sirve aquí, la ergometría ayuda en las alteraciones electrocardiográficas y obviamente el dolor anginoso es algo subjetivo y aparece al final de esta cascada isquémica. Y bueno, vamos a empezar a hablar de los principales métodos auxiliares de diagnóstico en la isquemia miocárdica. Uno de los más comunes y más tradicionales que se sigue usando, ya tiene una historia de 40 a 50 años, es la ergometría, que es simplemente es el test de esfuerzo con electrocardiograma para determinar qué tal es la respuesta cardíaca al ejercicio físico, ¿verdad? La ergometría es un test de esfuerzo graduado donde se empieza a baja carga y se va incrementando en forma escalonada cada 3 minutos y habitualmente se compara el electrocardiograma a reposo con el esfuerzo. La respuesta normal o fisiológica es que simplemente no haya infradesnivel del segmento ST o si hay un infradesnivel es de tipo ascendente. Es una respuesta fisiológica normal, sobre todo si la persona no manifiesta dolor o malestar opresivo, dura varios minutos, de más de 5 minutos, y no hay estos cambios electrocardiográficos como hablamos, entonces el resultado es prácticamente normal o negativo, ¿verdad? Ahora, si presenta dolor isquémico o presencia de infradesnivel del segmento ST, sobre todo si es horizontal o infradesnivel del segmento ST, como se ve en el electrocardiograma del medio, y sobre todo en derivaciones precordiales izquierdas, entonces es más específico de isquemia miocárdica. El siguiente estudio frecuentemente indicado para valorar isquemia miocárdica es el ecoestrés o ecocardiografía con estrés, ya sea físico o farmacológico, que es una especie de ergometría, un test de esfuerzo, pero con la adición de valorar los cambios ecocardiográficos. Recuerden que es un poco más, que es más sensible que la ergometría porque ya se ve cambios de contractilidad antes de los cambios electrocardiográficos. Y acá en los videoclips de abajo muestran para comparar las imágenes que se ven en la ecografía, ¿verdad? El lado izquierdo es para ver es un corte tomográfico en eje corto para mostrar y comparar los tres segmentos miocárdicos del ventrículo izquierdo. Arriba la coronaria, la descendente anterior, abajo a la coronaria derecha y a la izquierda la circunfleja, ¿verdad? Y como los segmentos que irrigan se contraen simétricamente en forma coordinada, ¿verdad? Para comparar lo que es el videoclip del lado derecho, donde está codificado con color rojo, es para que no se contrae cuando hay sístole, es para mostrar cómo se manifiesta la aquinesia, ausencia o déficit de contractilidad en el segmento en la cara anterior, por ejemplo. El siguiente estudio que habitualmente también se suele pedir es el uso de la gammagrafía de perfusión miocárdica, imágenes de tipo nuclear, que también usa esfuerzo físico, puede ser farmacológico, y básicamente consiste en lo siguiente: es la aplicación de un radiotrasador en la sangre que va a irrigar el miocardio, y si todas las arterias coronarias perfunden bien, entonces va a homogéneamente distribuirse en todos los segmentos. Ahora, cuando hay por ejemplo, una obstrucción coronaria, algunos de los segmentos no se perfunde bien, entonces el trazador o el aparato que capta esa radiación no recibe esa sangre en la zona, en el periodo de esfuerzo o estrés farmacológico, y entonces se compara después con el reposo, y en el reposo, si hay reversibilidad, habla a favor de una isquemia miocárdica. Y si no hay reversibilidad, probablemente habla de una cicatriz de necrosis o infarto antiguo. Pero esa es la utilidad de este método diagnóstico. Bueno, los métodos diagnósticos anteriores se llaman pruebas funcionales porque son más bien para valorar la funcionalidad de esta perfusión miocárdica. Los dos siguientes métodos lo que en realidad valoran es la anatomía coronaria. Y acá el primero de ellos, que es la angiotal coronaria, que usa la tomografía, es obviamente un test radiológico no invasivo para valorar esa anatomía coronaria como hablamos. Aquí, por ejemplo, muestra forma de imagen lo que es la obstrucción coronaria, pero no habla de la contractilidad ni la funcionalidad estrictamente hablando, ¿verdad?
tienen más sus contras, ¿verdad? Tienen que usar mayor volumen de contraste, eso quiere decir que no se puede usar, por ejemplo, en pacientes con enfermedad renal, tiene mayor exposición a la radiación, hay que estar mayor tiempo conteniendo el aire, puede producir artefactos si es mal hecho, ¿verdad? Requiere tecnología apropiada o aparatos más nuevos. Tiene que haber experiencia del médico quien interpreta y los protocolos tienen que ser bien definidos. Obviamente lo que no nos cita acá y en nuestro país es una limitante, es que es costoso en el orden de 3 a 4 millones y muchas veces no es cubierto por los seguros. Entonces eso es a tener en cuenta. La tomografía coronaria, la angiostat coronaria, está entrando como punto de partida en países con recursos como Estados Unidos o en Europa. Pero en nuestros países donde no tenemos muchas veces disponibilidad de estos métodos costosos y escasa, de presencia escasa en sanatorios y hospitales, entonces seguimos usando las pruebas funcionales, sobre todo la ergometría, porque son más baratos y tenemos décadas de experiencia con eso. También el ecoestrés, que no es tan costoso, a diferencia del SPECT miocardio que usa radiotrazador, y el radiotrazador nomás puede ser un poco costoso, ¿verdad? Eso a tener en cuenta. Entonces, la ergometría y el ecoestrés son los estudios principales que en nuestros países latinoamericanos seguimos pidiendo. Obviamente, en forma tradicional, el gold estándar para definir obstrucción de la arteria coronaria epicárdica siempre fue la cinecoronariografía. Recordar nomás que es un procedimiento radiológico invasivo, ¿verdad? Y que como todo procedimiento invasivo tiene sus riesgos inherentes, por lo menos de 0,5 a 1%. Entonces debería estar indicado en base a la utilidad que va a servir en el diagnóstico y pronóstico, ¿verdad? Acá para repasar como una imagen de la cinecoronariografía, que es la inyección de contraste radiopaco que llena la luz de la arteria coronaria, no muestra las paredes de la arteria coronaria, pero acá se muestra un déficit de opacidad que sugiere la obstrucción parcial de la arteria coronaria descendente anterior, y acá encima múltiples complejas lesiones en la bifurcación de esta coronaria. Entonces esa es la utilidad de la cinecoronariografía, mostrar la anatomía en forma más precisa, digamos, pero no tanto la funcionalidad. Y bueno, nos podemos preguntar cuál es la utilidad o el rendimiento diagnóstico de la presencia de esta enfermedad coronaria, de estos métodos de diagnóstico que hablamos, sobre todo los no invasivos. Para recordar la cascada isquémica, que recuerden que el cambio electrocardiográfico era penúltimo en la presencia del síntoma subjetivo, la ergometría o la prueba de esfuerzo con electrocardiograma tiene una bastante baja, o sea, modesta sensibilidad, pero buena especificidad. En comparación con todos los otros métodos de imagen que van entre la sensibilidad entre 80, 70, 80 hasta 90% del ecoestrés ejercicio, del SPECT de ejercicio, del ecoestrés de butamina, que ya es farmacológico, y así sucesivamente. Todos tienen una sensibilidad entre 70 a 90%. La especificidad prácticamente son similares también. O sea, una ergometría sería tan específico como un ecoestrés ejercicio. Esto es a tener en cuenta el rendimiento diagnóstico de estos métodos. Ahora, teniendo en cuenta lo que es el enfoque diagnóstico general, obviamente vamos a usar todos estos métodos que hablamos, y también obviamente basado en el interrogatorio puede servirnos para hacer tanto un enfoque diagnóstico general como de pronóstico. Lo primero, obviamente, con el contacto del paciente, hacer un buen interrogatorio, hacer un examen físico y determinar si es, por ejemplo, un dolor torácico es inestable. Entonces seguimos lo que es la pauta del manejo del síndrome coronario agudo. Pero si no es agudo o no considera agudo, entonces vamos a hacer los siguientes métodos, muchas veces rutinarios, como el electrocardiograma, un hemograma para descartar anemia, por ejemplo, una radiografía de tórax, una ecocardiografía para determinar si no hay otras causas de dolor torácico. Acá en el siguiente paso dice considerar las comorbilidades de calidad de vida. Si la calidad de vida de las comorbilidades impide una rehospitalización, optamos ya directamente por el tratamiento médico, sobre todo si el paciente tiene diagnóstico de enfermedad coronaria crónica, ¿verdad? Valorar las causas de dolor torácico si sobre todo son diferentes a la enfermedad coronaria. Si es así, tratar en forma apropiada. Por ejemplo, un dolor puntada en reposo provocado o exacerbado por la palpación probablemente sea una osteocondritis, entonces ahí le vamos a tratar con analgésicos comunes y no como una isquemia miocárdica. En los siguientes pasos sospechamos de presencia de enfermedad coronaria obstructiva
y vemos la fracción de eyección por la ecocardiografía. Si está presente con una angina típica, entonces ofrecemos algún tipo de enfoque diagnóstico terapéutico más invasivo, como la perfusión, el cateterismo y la perfusión coronaria o la dilatación coronaria con stent, por ejemplo, ¿verdad? Si el paciente no tiene disfunción sistólica, entonces valoramos la probabilidad pretest de que tenga o no enfermedad coronaria. Como hablamos, si es una probabilidad pretest baja, por ejemplo, paciente que tiene dolor tipo puntada, es joven, sobre todo si es mujer, la chance es menor al 15%, entonces buscamos otras causas de dolor torácico y no consideramos enfermedad coronaria o consideramos enfermedad coronaria funcional. En el otro extremo es cuando la probabilidad es alta. Por ejemplo, el paciente, el varón que tiene múltiples factores de riesgo, tiene más de 60, 70 años, la probabilidad de enfermedad coronaria es alta, el diagnóstico está establecido y más bien lo que procedemos a hacer métodos diagnósticos en forma de estratificación de riesgo para saber si empezamos a hacer tratamiento médico o quirúrgico o intervencionista, ¿verdad? En el intermedio está la probabilidad intermedia entre 15 y 85%. Ahí podría ser enfermedad coronaria obstructiva. Entonces ahí sí usamos los métodos de valoración invasiva de los que hablamos porque si salen alterados, entonces sí habla a favor, o sea, se puede confirmar que el paciente tiene enfermedad coronaria obstructiva y procedemos también a la valoración pronóstica para saber qué tipo de tratamiento vamos a usar. Este es el enfoque general inicial que tenemos que tener con los pacientes. Estas tablas son para mostrar las indicaciones habituales de los métodos de diagnóstico para diagnóstico de la angina estable. Obviamente las clásicas indicaciones que se considera clase 1, hacer la prueba de esfuerzo, el test de esfuerzo ergométrico en los pacientes que pueden hacer esfuerzo y tienen un electrocardiograma interpretable, es indicación clase 1. Y es más útil desde el punto de vista diagnóstico cuando la probabilidad es intermedia. Cuando el paciente o la persona o el local donde se la entiende tiene experiencia o tiene métodos de imagen, se puede agregar adicional el método de imagen. O si el paciente no tiene, no se puede interpretar el electrocardiograma, se puede empezar a usar métodos con imagen, ¿verdad? Y si el paciente que ya tiene, que no es electrocardiograma interpretable, o está tomando fármacos como la dioxina que alteran el cambio, o hay cambio electrocardiográfico en reposo, entonces no está indicado hacer una ergometría, por eso es indicación clase 3 aquí. Continuando con lo anterior, obviamente si el paciente en probabilidad intermedia tiene una disfunción sistólica, entonces podemos ofrecer como método diagnóstico de un estrés con imagen, ¿verdad? O si, como hablamos, el electrocardiograma no es interpretable, entonces usar el estudio de imagen. Después, siempre en lo posible hay que recomendar pruebas con ejercicio físico porque tiene mejor indicación, mejor utilidad pronóstica que usar solo test farmacológico. Pero el test farmacológico estaría indicado cuando la persona no puede ejercitarse, por ejemplo, tiene artrosis, ¿verdad? O el electrocardiograma en sí no es interpretable, entonces se puede usar test farmacológico como dobutamina, que es un adrenérgico similar, aumenta la contractilidad, pero no tanto en, la- en, la- en los segmentos que tienen hipoperfusión miocárdica, ¿verdad? Como mostramos en los videoclips previos, entonces se puede usar test farmacológico. Los siguientes pasos que es para evaluar a nuestros pacientes con sospecha de angina estable es estratificar o valorar qué riesgo puede tener de eventos futuros, ¿verdad? Y aunque parezca un poco complejo decir 4 métodos, en realidad se puede usar estos métodos porque cada uno tiene su utilidad, ¿verdad? El primero de todos es la evaluación clínica, la valoración de comorbilidades, ¿verdad? El segundo son las pruebas funcionales o de capacidad funcional. El tercero es ver la función ventricular. Y el último también sirve si tenemos a mano cómo es la anatomía coronaria, ¿verdad? Obviamente es más fácil, más accesible entre todos los métodos es la evaluación clínica. Y la evaluación clínica simplemente es considerar cómo es la demografía, el estatus socioeconómico del paciente, cuántos factores de riesgo cardiovasculares tiene, considerando si es tabaquista, es hipertenso, si tiene dislipidemia, si tiene una historia familiar de enfermedad coronaria prematura, si tiene obesidad o estilo de vida sedentario, ¿verdad? Todos ellos tienen mayor riesgo de complicaciones. Si hay condiciones médicas existentes, por ejemplo, enfermedad renal crónica o la
presencia de diabetes o enfermedad pulmonar crónica o malignidades también influyen, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es la frecuencia de angina? Si se vuelve frecuente, si se vuelve a menor intensidad, si hay enfermedad cardíaca severa, si hay estenosis ya conocida. Todos esos factores influyen, ¿verdad? Son métodos de evaluación clínica por el interrogatorio y los antecedentes. Aunque obviamente no es una forma rutinaria de valorar clínicamente, muchas veces se puede tener a mano datos de biomarcadores cardíacos, ¿verdad? Por ejemplo, las tromboninas T y el ProBNP. Obviamente no se piden en forma rutinaria, las troponinas es más bien para determinar si hay lesión o infarto, y el ProBNP o el BNP es más para determinar si hay insuficiencia cardíaca. Pero de todos modos, si tenemos presente o el paciente tiene esos datos, cuanto están alterados hay más probabilidad que tenga eventos cuanto más alto tiene. Es lo que muestran estos gráficos. Acá por ejemplo se muestra cuando la elevación del BNP es marcadamente alto comparado a lo que es el nivel normal de menos de 64 picogramos por mililitro. Un aumento de más de 230 picogramos por mililitro aumenta la chance 5% de riesgo cardiovascular en estos pacientes. Por eso, aunque no se pide rutina como hablamos, es útil para determinar la presencia de riesgo en nuestros pacientes. Bueno, acá clásicamente la ergometría sirve mucho para valoración en la estratificación de riesgo. Uno de los que más se usa es el score de ergométrico de Duke, ¿verdad? Y el score de Duke básicamente se basa en la presencia de alteraciones, ya tanto de forma electrocardiográfica como el síntoma anginoso y en la duración del tiempo de ejercicio. Esto da puntaje de forma tal, cuanto más alterado, más alto puntaje y más se relaciona con alto riesgo. Y el alto riesgo quiere decir que cuando tenemos un alto riesgo hay una chance al año de eventos de 5% y a los 5 años de 28 a 30%. Y si tenemos bajo riesgo, la chance de mortalidad es menos de 1%, que es bajo, ¿verdad? Entonces, basado en la fuerza, como dice acá en el punto clave, basado en la fuerza, evidencia, el costo y factibilidad, el test de ejercicio debería ser en la mayoría de los casos el primer test que se hace para valorar la capacidad funcional de los pacientes que pueden ejercitarse y tienen un electrocardiograma interpretable. Algunos pacientes pueden tener indicación de algún adicional método de imagen. Si se necesita el método de imagen, la tomografía, la angiotat y los estudios de imagen son efectivos para estratificación de riesgo también, ¿verdad? Si una imagen, un estrés, un ecoestrés es usado, el ejercicio siempre va a ser preferido sobre un estrés farmacológico debido a que permite la información funcional y mejor valoración de riesgo. Y bueno, aquí esta diapositiva es para mostrar lo importante que es hacer una prueba de esfuerzo físico sobre todo, porque la tolerancia al esfuerzo es fundamental, ¿verdad? Entonces, para diferenciar, las personas que toleran menos el ejercicio tienen más chance de evento, ¿verdad? Y comparando los equivalentes metabólicos, cuando sobrepasa de 7 para adelante, quiere decir que hay una mejor tolerancia al ejercicio y los eventos son la probabilidad de eventos son menores, ¿verdad? Los pacientes que ya no toleran tanto o tienen menor de 6 equivalentes metabólicos, la chance de eventos aumenta. Y acá también en el gráfico del lado derecho, de que independientemente de los factores de riesgo coronario o presencia de EPOC o historia de hipertensión, diabetes, tabaquismo o obesidad o dislipidemia, cuando el paciente tolera menos de 5 MET, la chance de eventos es más alta comparada a los pacientes que toleran más el esfuerzo. Entonces, tolerancia al esfuerzo es importante y obviamente también se puede determinar en el interrogatorio. Por eso es importante preguntar a las personas como parte de la valoración clínica cómo tolera caminar bien, tolera subir, por ejemplo, 1 o 2 pisos de escalera, porque cuanto más puede, la chance de enfermedad coronaria y de pronóstico es menor. Obviamente la edición de imágenes a estas pruebas funcionales también aporta mayor sensibilidad que la ergometría. Tienen igual especificidad como hablamos, determinan la carga y el patrón anatómico de isquemia y fibrosis, pueden también valorar la función sistólica, ambos métodos, y adicionan valor pronóstico cuando se suma al tema por ejemplo, el score de Duke, ¿verdad? Cuando más alterado esté los defectos segmentarios en las imágenes, más
más pronóstico adverso tienen estos pacientes. Esta diapositiva va a mostrarnos cómo se pueden agrupar en esta estratificación de riesgo en pacientes de alto riesgo que tienen chance de 3 a 5% de muerte anual o infarto, comparado con los de riesgo intermedio o de bajo riesgo, ¿verdad? ¿Cuáles son las características que nos definen un alto riesgo, por ejemplo? Disfunción sistólica severa en reposo, no explicado por otras alteraciones coronarias, que son no coronarias, mejor dicho. Los defectos de perfusión de más del 10% en los estudios de SPECT. En la ergometría, la presencia marcada, de una marcada alteración de desnivel del segmento CT, sobre todo si es horizontal o descendente o persiste en la fase de recuperación, si es prolongado en el tiempo o si aparece a baja carga de esfuerzo. La disfunción sistólica inducida por estrés, por ejemplo, la disminución de menos del 45%, la caída de más de 10% de la fracción de eyección, ¿verdad? Gran cantidad de miocardio alterado en forma perfundida, ¿verdad? Y en comparación con los pacientes de bajo riesgo que toleran mucho más esfuerzo, el score de es más de 5 puntos, ¿verdad? No hay cambios electrocardiográficos, no hay dolor. Las imágenes muestran uno menos de un segmento alterado, ¿verdad? Y no hay estenosis coronaria en la tomografía, en la angiotal coronaria. El tercer paso para valorar la estratificación de riesgo es valorar obviamente la función ventricular, que es determinado por la fracción de eyección. El método habitual para valorar la fracción de eyección, el clásico, es la ecocardiografía en reposo, ¿verdad? Y la función ventricular es uno de los más poderosos predictores de pronóstico a corto y largo plazo, debido a que también conlleva implicaciones de terapéuticas de revascularización o el uso de terapia de dispositivos como el resincronizador, ¿verdad? Entonces, la función ventricular como valorada por la fracción de eyección debe ser realizado en todos los pacientes con enfermedad cardíaca isquémica con o sin síntomas de insuficiencia cardíaca. Y en el gráfico acá las curvas de tendencia se ve que cuanto más bajo la fracción de eyección, determinada para acá por las curvas verdes o rosada entrecortada, eh, el pronóstico va a ser peor comparado a los pacientes que tienen fracción de eyección normal, ¿verdad? Independientemente de si es uno o dos o tres arterias coronarias obstruidas. Bueno, aunque no tengamos disponible muchas veces la angiotal coronaria, determinar la anatomía coronaria sirve para estratificación pronóstica. Acá en el gráfico, en la curva de tendencia, se ve que cuanto más cantidad de vasos coronarios esté afectado, el pronóstico se altera más en comparación a lo que es a un solo vaso o personas que tienen normal o no tienen obstrucción coronaria. Por eso es útil determinar la anatomía. Obviamente también la cinecoronariografía invasiva también sirve, que la determinación de la cantidad o complejidad de lesiones coronarias determina el pronóstico. Acá, por ejemplo, si tenemos solo enfermedades de un vaso, por más que sea 75 o 95%, la chance de sobrevida a los 5 años es de 93% comparado a chance de sobrevida más baja cuando tenemos 2 a 3 vasos. También la ubicación anatómica de la obstrucción es importante. Por ejemplo, cuando es más proximal, sobre todo de la descendente anterior, obviamente si tenemos enfermedad del tronco, todo eso influye al pronóstico, sobre todo si tenemos enfermedad de tres vasos con lesión de más del 95% de obstrucción de la parte proximal de la arteria descendente anterior, la chance de sobrevida es de solo 60%. ¿Por qué? Porque el ascendente anterior tiene mayor territorio miocárdico que perfundir, ¿verdad? Y si, sobre todo si es proximal, con más razón. Bueno, esta diapositiva es para mostrar un algoritmo general de lo que sería cómo manejar nuestros pacientes dependiendo de estos factores de riesgo, ¿verdad? Aunque el gráfico, el algoritmo es un poquito antiguo, el concepto general se mantiene, ¿verdad? Diferenciando lo que es bajo, intermedio, alto riesgo. Los pacientes con alto riesgo, obviamente hacemos un tratamiento médico intensivo, integral, tanto para aliviar el síntoma como para disminuir el riesgo de eventos, ¿verdad? Y adicionamos o escalamos a un tratamiento intervencionista invasivo y si es adecuado para revascularizar, procedemos a eso, ¿verdad?
Los pacientes de bajo riesgo en realidad se pueden, solo quizás si tienen sobre todo síntomas anginosos, se puede intentar tratamiento medicamentoso completo para alivio de los síntomas. Y si mejora, mantener esto. Si no mejora, lo que hacemos es intensificar el tratamiento. Y si aún así no mejora, valorar el riesgo y si tiene más alto riesgo, entonces proceder en forma escalada. Y en lo intermedio básicamente es considerar el tratamiento médico integral, no invasivo, que es alivio sintomático y fármacos que ayudan a disminuir el riesgo pronóstico. En relación a las consideraciones generales del manejo de nuestros pacientes, siempre se considera primero las medidas generales como es cambiar el estilo de vida e intentar disminuir los factores de riesgo, ¿verdad? Evitar el sedentarismo, disminuir el peso, tratar diabetes, obesidad y compañía, ¿verdad? Indicar un buen tratamiento sintomático antianginoso, ¿verdad? Y valorar qué tal la respuesta de estos pacientes a esta terapia. Valorar continuamente porque eso puede cambiar, ¿verdad? Eh, Otro objetivo es la prevención de eventos. Y la prevención de eventos está dado principalmente por la indicación de la aspirina a baja dosis en forma diaria, ¿verdad? En todos los pacientes que tienen síndromes isquémicos. El clopidogrel puede ser una alternativa en los pacientes que no toleran, tienen contraindicaciones para la aspirina, ¿verdad? Otro tratamiento médico que ayuda a la prevención obviamente son las estatinas, ¿verdad? Y, por ejemplo, si el paciente tiene hipertensión o tiene insuficiencia cardíaca, ¿verdad? O tiene diabetes, se puede agregar los IECA, o por ejemplo el Narapril, o los ARA2 como la losartán, telmisartán, ¿verdad? Que son fármacos tradicionales indicados en la hipertensión. Ese puede ser como alternativa. En relación a la aspirina, bueno, ¿cuál es el beneficio de la aspirina? Gabo dice en todos los pacientes que tienen enfermedad vascular arteriosclerótica se debe dar aspirina, ¿verdad? Y en el paciente, específicamente en pacientes con síndromes coronarios crónicos estables, la reducción del riesgo relativo es del 30 a 33%. Por eso viene la famosa propaganda de las farmacéuticas que disminuye la chance de 1 cada 3 infartos, pero eso es en pacientes como método de prevención secundaria. Acá es como se ven cuando es con objetivo de usar como prevención primaria, su beneficio es más dudoso, es mínimo. Entonces a considerar eso. Disminución del 33% en los pacientes que tienen síntomas de angina crónica estable. Repasando, obviamente, entonces los dos objetivos principales es alivio del síntoma y la prevención de eventos futuros. Con relación al alivio de los síntomas, los fármacos antianginosos son útiles. Estos fármacos no es que cortan completamente, ni solucionan, ni curan el síntoma anginoso, sino que alivian parcialmente. Están dos tipos principales, los que influyen en el balance del aporte y demanda de oxígeno y los nuevos antianginosos metabólicos, que en realidad no son útiles, son más bien de tercera a cuarta elección, ¿verdad? Los que afectan el balance del aporte y la demanda de oxígeno son los más útiles. Suelen usarse en forma escalonada y quizás combinada, ¿verdad? Por eso hay que usar primero algún tipo, uno o dos fármacos, y si no mejora el síntoma o el paciente sigue teniendo síntomas molestos y quiere mejorar, se escala en forma de combinación o aumentando la dosis. Estos generalmente no influyen en el pronóstico sobre vida, a excepción de los beta bloqueantes que se suelen dar postinfarto o en la insuficiencia cardíaca sistólica, donde estos fármacos mejoran el pronóstico. Pero si no, estos pacientes no tienen infarto ni insuficiencia cardíaca sistólica, en realidad los fármacos antianginosos no influyen en el pronóstico. Bueno, para repasar un poquito el efecto de los beta bloqueantes, cuyo ejemplo son los medicamentos como el propanolol, el atenolol, el bisoprolol, el carvedilol, el metoprolol. Ellos actúan, eh, tienen sus efectos cronotrópicos negativos, o sea, disminuye la frecuencia cardíaca, tienen efectos dromotrópicos negativos, que altera la velocidad de conducción en el tejido de conducción. Son antiarrítmicos, tienen un efecto inotrópico negativo, por tanto son antiisquémicos, ¿verdad? ¿Cómo alteran esto? Alteran más disminuyendo la demanda con todo esto. O sea, al disminuir la frecuencia cardíaca, disminución de la postcarga, disminución de la contractilidad, disminución del desperdicio de oxígeno, principalmente disminuyen la demanda de miocárdica de oxígeno. Y quizás alteran más o menos el aporte de oxígeno, ¿verdad? Esa es la función principal de los beta bloqueadores.
Bueno, como recordarán, ¿cómo actúan los nitratos, verdad? Los nitratos como el isordil sublingual o el dinitrato isosorbide que se aplica por vía oral, por ejemplo, actúan más bien como vasodilatadores, sobre todo venodilatadores, disminuyendo la precarga, entonces facilitando la perfusión subendocárdica. También en parte disminuyen la poscarga y actúan y dilatan un poquito las arteriolas. O sea, los nitratos son más bien vasodilatadores, sobre todo venodilatadores. Con relación a los calcio antagonistas, como la amlodipina, la nifedipina, ¿verdad? O el verapamilo diltiazem, actúan más bien como vasodilatación, entonces aumentan el aporte de oxígeno, ¿verdad? Con eso, aumentan el flujo sanguíneo y el aporte de oxígeno. También puede disminuir la demanda, sobre todo los calcio antagonistas no dihidropirínicos, como el verapamilo diltiazem, por disminuir la frecuencia cardíaca. Acá nomás esta parte inferior del gráfico habla que algunos de acción rápida, como antes era la nifedipina sublingual, produce una respuesta refleja adrenérgica que en realidad aumenta la taquicardia y aumenta la demanda. Entonces no son tan buenos usar los dihidropirínicos de acción rápida. Por último, el tema de efecto antianginoso, están los nuevos antianginosos metabólicos, entre comillas, que actúan a nivel más bien molecular o de membrana, de excitación de membrana celular, y entonces entre los cuales el más útil es la ranolacina, pero la ranolacina no hay en el país. Son de tercera, cuarta lección, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es la efectividad real de los clásicos fármacos antianginosos como los calcio antagonistas, los beta bloqueantes? Este es un estudio hecho en los años 90 para mostrar cuál es la efectividad relativa, ¿verdad? Básicamente no es que cortan el síntoma anginoso, simplemente retrasa la aparición a mayor esfuerzo de la aparición de tanto del síntoma como del cambio electrocardiográfico, ¿verdad? Y generalmente cuando son combinados actúan en forma mejor, ¿verdad? También disminuyen los episodios o la frecuencia de episodios o la intensidad de los episodios, pero no cortan completamente. Este otro estudio va a mostrar más de lo mismo, ¿verdad? Como acá, por ejemplo, estudiado el efecto de carvedilol, acá se ve como, por ejemplo, cuando se aumenta la dosis, también prolonga o demora el tiempo de aparición del síntoma isquémico y de los cambios electrocardiográficos, pero no corta del todo. Ahora empezando a hablar del tema de consideración de la revascularización invasiva o mecánica de los pacientes con obstrucción coronaria. Hay que tener en cuenta que tradicionalmente siempre se consideró útil hacer la revascularización percutánea por cateterismo, ¿verdad? Pero este estudio, por ejemplo, nos muestra que comparando con tratamiento médico integral, el uso de revascularización eh, por angioplastía no mejoró el pronóstico. La tendencia es la misma comparado al tratamiento médico. O sea, no es necesario usar tratamiento invasivo para mejorar el pronóstico, porque con tratamiento médico óptimo, independientemente que tengan uno, dos o tres vasos, el pronóstico es el mismo, ¿verdad? Aquel estudio del CORAS fue en el 2007 y hubo otros dos estudios parecidos que no mostraron beneficios, pero el ensayo isquemia publicado en 2019 confirmó más estos hallazgos. Acá el ensayo isquemia inclusive randomizó pacientes posterior a una prueba de estrés, ¿verdad? Al tratamiento médico óptimo o si no invasivo con angioplastía con colocación de stent, y se intentó ver qué modificación de pronóstico producía esta clase de intervención. Y como muestra de esta diapositiva, se vio que a los 4 a 5 años la tasa de eventos eran similares. O sea, usar tratamiento invasivo versus conservador no mejoraba el pronóstico de estos pacientes. No mejoraba mortalidad, ni aparición de infarto, ni aparición de insuficiencia cardíaca o paro cardíaco. Los eventos eran prácticamente los mismos, ¿verdad? Esta diapositiva para explicar más de lo mismo de los resultados de la isquemia, el ensayo isquemia, ¿verdad?
No se ve diferencia independientemente de los subgrupos de pacientes evaluados. No hubo diferencia, mismo que tenga enfermedad de uno, 2, 3 vasos, mismo si había la lesión proximal o no de la descendente anterior, si el grado de isquemia era leve, moderado, severa, igual, el pronóstico era el mismo, mismo que presente o no diabetes, ¿verdad? Más o menos angina, el pronóstico era el mismo, ¿verdad? Lo que sí se beneficiaban es en el alivio sintomático, sobre todo cuando pacientes tenían angina, síntomas anginosos frecuentes o más intensos versus los que no tenían ese tipo de características. O sea, no es que nos sirve hacer una angioplastía coronaria en pacientes con una enfermedad crónica estable, sino que más que nada sirve para el alivio sintomático. Esa es la utilidad principal de estos pacientes y la calidad de vida, obviamente. Y bueno, como bien concluyeron los autores de este ensayo, es que en general una estrategia invasiva comparada a una estrategia conservadora, ¿verdad? No demostró una reducción de riesgo en el promedio de 3.3 años, ¿verdad? En los puntos primarios como muerte cardiovascular, infarto, hospitalización por síndrome coronario agudo, no mostró diferencia, como tampoco en la muerte cardiovascular o infarto, ¿verdad? Eso sí, los pacientes con angina estable o enfermedad coronaria estable y moderada severa isquemia tuvieron una mejoría significativa y durable en el control del síntoma anginoso y en la calidad de vida. En algún momento habrán escuchado esta terminología, este acrónimo de INOCA y MINOCA. INOCA simplemente es el término de isquemia miocárdica sin obstrucción coronaria, que suele ser un poco más frecuente en mujeres. Y MINOCA es simplemente infarto de miocardio sin obstrucción coronaria. ¿Qué pasa acá? Hay síntomas anginosos, pero con arterias coronarias normales determinadas por la cinecoronariografía, ¿verdad? Estas pacientes suelen presentar angina de esfuerzo, dolor isquémico, ¿verdad? Y acompañado de muchas veces de signos objetivos de isquemia. O sea, no es nomás solo invención o algo subjetivo. Las pacientes pueden tener cambios electrocardiográficos, infradesnivel CT o cambios en imágenes, ¿verdad? Se suele indicar también tratamiento anginoso habitual que quizás pueden ayudar, pero los datos son más limitados, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos propuestos? Por ejemplo, la disfunción microvascular o endotelial. Quizás se piensa que ahí podría contribuir una aumentada o anormal sensibilidad al dolor cardiogénico o una combinación de todos estos factores. Lo sí que hasta 2/3 de las mujeres que van a cateterismo por síntomas de angina no muestran obstrucción coronaria. Muchas veces digamos que es van de balde, pero de todos modos está indicado porque tienen síntomas y datos objetivos de isquemia miocárdica. Y hasta la mitad de estas personas, hasta el 50%, como se ve acá, 48% dice ahí en la tabla, tienen arterias coronarias completamente normales, pero aún así tienen síntomas anginosos y de datos objetivos anginosos. El pronóstico también no es tan benigno que digamos, pero es este, este grupo de personas tienen una alteración microvascular con relativo mal pronóstico que no se puede solucionar fácilmente y está en evolución su mejor manejo. O sea, lo que está indicado es dar otra vez tratamiento antiaginoso clásico y disminuir factores de riesgo, es lo que se les puede ofrecer, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de algunos conceptos básicos del tema de lo que es revascularización invasiva. Y las dos opciones que tenemos es la angioplastia por coronariografía o el bypass coronario quirúrgico, ¿verdad? ¿Cuál es mejor? ¿Hay uno mejor o peor? Depende, ¿verdad? Obviamente algunos tienen sus ventajas y desventajas. La ventaja de la cinecoronariografía y la angioplastia es que es menos invasivo y tiene menos estadía hospitalaria, solo que tiene un pronóstico a largo plazo un poco más alterado en comparación al bypass coronario. Que el bypass coronario obviamente es más invasivo. Nadie quiere hacerse una esternotomía, abrirse el pecho para operarse. Y la cicatrización, la estadía hospitalaria es más demorada, pero de todos modos el pronóstico es un poquito mejor. También depende cómo es la complejidad de la lesión coronaria. Basada, por ejemplo, en el Cintas Score, en el Score Cintas se ve que cuanto más alterado la complejidad de la alteración coronaria, el bypass es mejor que la angioplastía, ¿verdad? Ahora sí, la complejidad anatómica dada por scores intermedia a bajos, ambos son iguales de beneficiosos, ¿verdad? Aunque en los últimos años y décadas está entrando la tendencia a estudiar y considerar como beneficioso hacer la angioplastía en vez de hacer el procedimiento complejo del bypass coronario,
Siempre hay autores que consideran que el bypass coronario siempre es mejor y esta es la explicación fisiopatológica de eso, ¿verdad? La angioplastia solo dilata y soluciona las arterias coronarias epicárdicas proximales más bien, ¿verdad? Que están muy obstruidas, entonces solo solucionan eso, pero no previenen, por ejemplo, la progresión de las siguientes placas distales, ¿verdad? Eso sí hace, o el concepto clásico que eso sí soluciona la revascularización es mejor cuando es quirúrgico porque justamente como dice el término, bypassea o traspasa esas potenciales iniciales ateromas coronarios no obstructivos que eso puede progresar o producir lesión de placa y síndromes coronarios agudos. Por eso el pronóstico se considera mejor cuando se hace bypass coronario quirúrgico. Aquí también otro gráfico sacado del OPI, de la edición del 2012, ¿verdad? Que muestra más lo que estábamos hablando, ¿verdad? La angioplastia coronaria soluciona la lesión culpada, como está en la flecha en roja, pero las lesiones siguientes que no son culpables de obstrucción marcada, entonces no son afectadas. Entonces por eso el paciente puede tener eventos futuros. En cambio, la completa revascularización dado por el bypass coronario ayuda, digamos, a una prevención secundaria de esos eventos futuros. Por eso el pronóstico es relativamente mejor. Recuerden que las lesiones coronarias pueden ser difusas o múltiples. No solo una lesión obstructiva puede ser marcador de eventos futuros, sino que simplemente es una enfermedad o un continuum que puede progresar con el tiempo. Bueno, ahora hablando del tema del bypass versus tratamiento médico. Tradicionalmente siempre se consideró cuanto más complejas las lesiones coronarias o afectación del tronco de la coronaria izquierda, el tratamiento eh, quirúrgico de bypass con el uso de la vena safena o el uso de las arterias mamarias internas era mejor que tratamiento médico. Solo que esta comparación no era randomizada, viene de hace décadas, cuando el tratamiento médico no incluía, por ejemplo, estatinas, por ejemplo, tratamiento médico completo. Pero eso cambió, o sea, se hizo un ensayo randomizado en el 2009-2010, donde se estudió comparar el bypass coronario versus tratamiento médico integral que sucedía en pacientes con miocardiopatía isquémica, o sea, presencia de disfunción sistólica y enfermedad coronaria. Solo que a largo plazo recién se vio que disminuía la chance modestamente 16% del bypass versus tratamiento médico óptimo, ¿verdad? Como mostraba el gráfico anterior, era los 10 años de seguimiento de estos pacientes que mejoraban el pronóstico en forma modesta. Eso quiere decir que no es blanco y negro, no es que sí o sí hay que ofrecer bypass coronario, se puede optar por tratamiento médico, solo que si el paciente acepta y sale bien su bypass, entonces su chance de pronóstico es un poco mejor, ¿verdad? ¿En quiénes está más dado este beneficio? En pacientes que tienen disfunción sistólica marcada, por ejemplo, fracción de eyección de menos de 28%, o en pacientes que tienen enfermedad de tres vasos versus los que tienen solo uno o dos vasos, donde no hubo diferencia entre tratamiento quirúrgico y tratamiento médico. Bueno, este es un gráfico para mostrar el tratamiento y el manejo integral en base a todo lo que hablamos. Por ejemplo, la parte izquierda del algoritmo muestra que si tenemos un paciente con alta probabilidad de enfermedad coronaria y síntomas severos o refractarios, procedemos a la angiografía coronaria de la revascularización porque eso va a ayudar a mejorar el síntoma anginoso, digamos, severo, ¿verdad? Si tenemos una probabilidad intermedia, podemos bien pasar nomás a hacer las pruebas funcionales o quizás con cinecoronariografía. Y si tenemos características de alto riesgo, solo por hacer pruebas de estrés pasamos a valorar la anatomía por la angiotat coronaria que es no invasivo. La angiotat es, si encontramos en la enfermedad del tronco de la coronaria izquierda, entonces procedemos a la angiografía invasiva, la radiovascularización, porque estos pacientes se van a beneficiar. Y si no, mantenemos un tratamiento conservador o si el paciente quiere o tiene síntomas refractarios, hacer la revascularización. Como dice acá en la nota, eh, la angiotac tomó en países con recursos como Estados Unidos y Europa un rol central debido o gracias al ensayo isquemia, porque el ensayo isquemia ya encontró lesión del tronco de la coronaria izquierda, entonces ya procedieron a hacer, ya es de alto riesgo, entonces para qué hacer
más vuelta, ¿verdad? Simplemente ya proceder a tratamiento, a escalonar el tratamiento más invasivo, ¿verdad? Y si no, sí, intensificar el tratamiento conservador porque no tenía beneficio versus tratamiento invasivo, ¿verdad? Entonces, esta es la explicación general de este gráfico, así como se manejan los pacientes ahora que está el ensayo isquémico. Y bueno, llegamos al final de la clase y esta es la diapositiva para mostrar un repaso general de los 5 o 6 tópicos fundamentales del manejo de la angina estable, ¿verdad? El diagnóstico se basa recuerden, el diagnóstico se basa principalmente en un buen interrogatorio y eso nos va a ayudar inclusive en el manejo del diagnóstico diferencial en pacientes que acuden a la sala de emergencia y en los consultorios, ¿verdad? Un buen diagnóstico, una buena semiología del dolor va a ayudar, ¿verdad? El examen físico casi no ayuda, por eso no hubo ni siquiera diapositiva de eso. Ayuda en algo, sobre todo quizás para descartar otros aspectos de enfermedad cardíaca, como la insuficiencia cardíaca, la valvulopatía, porque dan tratamientos, o sea, manejos, enfoques diagnósticos y terapéuticos adicionales, ¿verdad? Los métodos de estudios complementarios para hacer diagnósticos son más útiles cuando la probabilidad es intermedia de enfermedad coronaria, ¿verdad? Si la probabilidad es alta, el diagnóstico ya está hecho. Si la probabilidad es baja, no hacer porque si mismo que salgan normales, pueden dar falso positivo. Lo que sí van a servir es para valorar el riesgo. Cuanto más alto el riesgo, más se beneficiaría con el tratamiento intensivo, o sea, más completo o eh, por considerar el tratamiento invasivo, sobre todo si los síntomas son severos o refractarios, ¿verdad? Y recuerden que el tratamiento médico tiene dos fundamentales objetivos: el manejar el síntoma con los antianginosos y hacer prevención primaria con aspirina y estatina. Y bueno, ahora sí terminamos nuestra mini clase extensa. Cualquier cosa estamos a las órdenes. Muchas gracias por escuchar.